la parte de Estados Unidos aquí a México, habíamos visto cómo primero todo tuvo que ver por estos problemas que había entre los dos fracciones, es decir, entre los que eran los federalistas y eran los centralistas, y que prácticamente todo derivaba en eso, ¿no? A ver, aquí, en estos dos grupos, ¿no? En los federalistas y los centralistas, que estos querían, en este caso, un estado con gobernadores y que todo estuviera muy digamos, muy en un pacto donde los estados tuvieran libertad, tuvieran sus gobernadores, constitución, congresos locales, como lo hay ahora, pero los conservadores querían no, que todo se gobernara desde acá. Entonces, esa guerra entre esos dos grupos nos va a llevar que todo el siglo XIX vaya a darse en ese contexto y que tengamos que se van a estar dando golpes de Estado constantemente, es decir, hay un tiempo donde los centralistas gobiernan, luego los federalistas, luego los centralistas, y un hombre va a ser el que va a estar gobernando ahí, que va a ser en este caso Antonio López de Santana. Este es importante, recuérdelo, Antonio López de Santana. Él va a estar gobernando 11 veces, y esas 11 veces, por un lado, a veces va a ser del centralista y a veces va a ser federalista. Bueno, en 1933 habíamos dicho que se gana, están los centralistas, cambian la constitución y todo se gobierna desde aquí, desde este punto, ¿no? Entonces este estado, ¿no? Que es muy grande, empezó a ser invadido, a ser colonizado por gente que quería, bueno, pues sí, quería nuevas tierras, quería explorar, ¿no? Entonces Samuel Houston, el general Austin, van a llegar con su gente y van a generar este nuevo estado, esta nueva sociedad que son los tejanos, que ni son de Estados Unidos, ni son mexicanos, autonomía tejanos, se independizan, ¿no? México le hace la guerra a Texas, ¿no? Es la famosa batalla del Álamo y todo, le hace la guerra y finalmente Texas para quedar como un estado fuerte, como hasta la fecha de hoy, no se une a los Estados Unidos. Y una vez que se une a Estados Unidos, pues obviamente pasa a ser ya una guerra ya no de México-Texas, sino México-Estados Unidos. Y también habíamos dicho cómo Estados Unidos había querido, en este caso, también una vez ya por el lado de esto, había querido comprar este territorio, todo este de acá, y ante la negativa de México, pues le hace la guerra, ¿no? Entonces aquí vemos, digamos, cómo entró el ejército de manera muy rápida por varios frentes. Hubo aquí las batallas de San Francisco de San Diego, ¿no? En el Bacio, la batalla de Santa Fe, ¿no? Y cómo llegaron los barcos aquí de New Orleans a Matamoros, ¿no? Y de Matamoros llegaron aquí a Veracruz, y cómo llegaron rápido las fuerzas de Estados Unidos. Es decir, esta guerra que va de 1947 al 48, a finales del 47, principios del 48, es en este caso esta famosa guerra contra Estados Unidos, que va a terminar cuando a México firma los acuerdos de Guadalupe Hidalgo. Y sí se llama Guadalupe Hidalgo porque sí se firman aquí en la Basílica de Guadalupe, que en la Ciudad de México, que estaba dominada por los Estados Unidos, y se va. Entonces, incluso les había comentado si sabían ustedes por qué se les dice gringos a los gringos. ¿Se acuerdan? Rubén, Leonardo, ¿se acuerdan por qué les dicen gringos a los gringos? Creo que hay varias versiones, pero no estoy muy seguro A ver, de, viene uno. déjeme la checo bien, pero Ajá, ahí voy. Según yo, bueno, o sea, rápido, según yo, green grow es como una palabra en inglés, pero como ajá, que los ajá. mexicanos, pues pues como que la transformaron para que no fuera difícil decirla. Pero Exactamente. no me acuerdo muy Ajá. bien el contexto, ¿eh? Sí, ¿no? Esta, ¿no? Green y go. Entonces, vi por qué estas dos, ¿no? Y era un grito así, green de verde y go de ir, ¿no? Entonces, es una Ah, creo que expresión. ya sé cuál. Ajá, Creo que eran de claro. que los militares eran, bueno, quiero Exacto. suponer de que los militares Ajá, tenían ropa verde exacto, y exactamente. pues Eso decían es. go pues para de vamos. Pues Ajá, exactamente, ¿no? Entonces era eso, que utilizaban su uniforme verde y entonces les decían así, váyanse, ¿no? Verde, vete. Entonces de ahí surge la palabra gringo, ¿no? Y que pues a los gringos les gusta que les digan gringos, no sé, creo que no entienden por qué, pero les gusta, ¿no? Yo vivo aquí en un barrio donde
sales y te encuentras a 10 gringos en la calle todo el día, entonces, pero les encanta que les digan así. Bueno, entonces, entonces aquí los Estados Unidos, pues se quedan con todo este territorio, ¿no? Todo esto que está aquí en amarillo, se quedan con ellos. Y después aquí México va a perder Guatemala y va a perder muchos lugares de Centroamérica. Incluso en un momento dado, Yucatán también se separó de México y luego regresó, ¿no? Pero más adelante vemos eso. O sea, Yucatán fue también en un momento dado un país independiente, ¿no? De México. Ahorita Cancún sería como la capital de un estado diferente. Muy bien, entonces, bueno, aquí es un poco cómo se dio el flujo de la guerra, ¿no? Cómo llegaron los ejércitos y en este caso que se perdió con el tratado, ¿no? Esto, digamos, es un poco, si lo quieren ver un poquito adelante, lo pueden ver aquí en la presentación que está ahí en el Open Text, ¿no? Pero lo que nos interesa es esto. Eh, esto es una parte muy, muy interesante porque este personaje es muy importante en la historia política. Aquí vemos la bandera, ¿no? En este caso de Estados Unidos, aquí sobre Palacio Nacional. Pero ¿quién es este personaje? Entonces este es Santana, ¿no? Entonces Santana regresa al poder. Acuérdense que habíamos dicho que él había estado gobernando 11 veces, ¿no? Entonces él regresa al poder después de 11, a ver si de 10 presidencias, pero ¿por qué se imagina? Digamos, ¿qué le pudiera pensar que el Cuate ha gobernado 10 veces? ¿No? O sea, ha gobernado ya 10 veces. Y podía gobernar, hagan de cuenta que una vez del PRD, una vez del PRI, una vez del PAN, en fin, era un poco así el asunto, ¿no? O sea, no tenía lealtad política. Pero ¿por qué se imaginan ustedes que alguien puede hacer esto? O sea, puede gobernar y puede regresar una y otra vez. ¿Qué es lo que se imaginan que pensaba la gente ahí? ¿Qué te imaginas, Fernando? ¿Por qué lo pedían tanto a este hombre? Pues tal vez era porque creían que era el único gobernante que podía ayudar al país. Sí, 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 de hecho sí, exactamente, de hecho lo consideraban como un hombre fuerte, así, muy determinado, y que él era el hombre fuerte, lo consideraban como muy decisivo, aunque se equivocara, no importaba, tenía como esta cuestión de ser muy firme en sus decisiones. Entonces sí, efectivamente, por eso lo buscan tanto, ¿no? Entonces, obviamente, Santa Ana va a ser un personaje que va a ir y va a regresar todas esas veces. Entonces, cuando a México le pasa en la independencia que, pues sí, la gente, el país se independiza y está en este periodo de inestabilidad, es decir, van y vienen, va un gobernante, regresa otro, le dan un golpe de Estado, en fin. Es como, para que se den una idea cómo sería esto de los procesos de independencia, cómo son bien estables, imagínense que ustedes ahorita viven con sus papás, ¿no? Imagínense que un día tienen que independizarse. Entonces, muchos ven así como la cuestión de, me voy a independizar y voy a vivir solo. Y entonces, lo primero que pasa es que pues, empieza la fiesta, ¿no? Entonces, no sé, se compran pizza, y la dejan en el suelo, invitan a sus amigos, se hace el reventón todos los días, en fin. Y un día se dan cuenta que tienen que pagar la luz, que tienen que pagar renta, que tienen que hacer un montón de pagos. Y un día se encuentran que en una fiesta alguien les vomitó la casa y les quemó el sillón. Entonces, todas esas cosas empiezan ya a darse con el tiempo. Entonces, a los países les pasa igual. Y porque al final del día vamos a terminar así como que, sí invito a mis amigos, pero pues que no vomiten, ¿no? O no que no fumen aquí, o que se comporten, o que ayuden, ¿no? O los tengo que trabajar para pagar la renta y todo eso. Entonces, obviamente a los países les pasa exactamente igual que a las personas, pero exactamente igual. Es decir, tienen que pasar por un periodo inestable para después
posteriormente estabilizarse. Entonces, obviamente, al ser los países así, pues por eso vienen todos estos conflictos entre presidentes y entre sistemas políticos. Y entonces una figura fuerte, como en este caso que es la de Santana, es el que viene a representar de alguna manera como el papá enojón, ¿no? O el que pone el orden y dice, a ver, se calman y todo ello. Entonces es un poco así las referencias en la política, ¿no? El hombre fuerte. Entonces él regresa, pero esta última vez que regresa ya está muy zafado, ¿no? Es decir, empieza a hacer tonterías, empieza a hacer un poco de locuras. Y una de las cosas que hace muy locas es declararse, en este caso, Su Alteza, ¿no? Su Alteza Serenísima, ¿no? Y entonces al decir que es Su Alteza Serenísima es un poco como el asunto de, trátenme como príncipe, ¿no? O sea, ya estoy más allá de ser el presidente, trátenme así como príncipe. Y entonces enloquece, ¿no? Es evidente que ya hay una situación que ya no es normal. Le hace funerales, por ejemplo, a su pierna, ¿no? Porque le vuelan una pierna, le vuelan un brazo, le hace funerales, ¿no? Ahí que pase el ejército frente a él. Y entonces a todas las puertas, por ejemplo, como no había dinero, entonces a las puertas y a las ventanas de todas las casas les empieza a cobrar impuesto, ¿no? Es decir, tienes tantas puertas, debes de pagar tanto impuesto. Tienes tantos animales, debes de pagar tanto impuesto. Es decir, enloquece, ¿no? Entonces Santana, al ser este último gobierno, él va a estar del 48, ¿no? Al 55. O sea, todavía está unos buenos años. Pero en estos años, en estos último año, ya se ha juntado, o sea, ya hay un número de políticos que desde que empezó la independencia del 21 al 55, pues ya han pasado 30 y tantos años, ¿no? Entonces ya hay una nueva generación de políticos más jóvenes que piden una oportunidad de gobernar. ¿Y quiénes son esos políticos? Pues son los liberales. Y los liberales son los que van a llegar al poder, ¿no? Van a decir, nos toca a nosotros. Y entonces ellos van a llegar aquí, ¿no? ¿Cómo? Pues dándole un golpe militar, un golpe de Estado a Santana, lo sacan. Y lo sacan a través del plan de Ayutla o revolución de Ayutla. Se levantan todos estos nuevos políticos jóvenes y dan este golpe de Estado. Y son en este caso dos personajes los que encabezan este movimiento. O sea, son grandes, en este caso es Juan Álvarez. O sea, grandes estamos hablando de personas como 50 años, ¿eh? Y Ignacio Comonfort, pero pues, hay que tener en cuenta que en esta época también la gente, pues su expectativa de vida era pues, muchísimo menor, ¿no? Entonces, estos llegan y le van a dar el golpe de Estado, pero traen atrás a una serie de políticos jóvenes, educados, que hablan otro idioma, han viajado, tienen conocimiento del mundo. Y entonces estos lo que hacen es tratar de hacer un análisis de lo que ha pasado con el país, ¿no? Entonces, Juan Álvarez renuncia, ¿no? Y le deja el poder a Ignacio Comonfort, que era más político. Ignacio Comonfort se reúne con estos tres, con Mariano Salas, Martín Carrera, Ignacio Cobo, se reúne con ellos tres para poder hacer este análisis. Y lo manda a hacer. Cuando los políticos jóvenes que están bajo su mando llegan con esto, ¿no? Que esto ya lo ubicamos y lo conocemos, que es prácticamente las leyes de reforma. Y entonces, obviamente, ¿qué son las leyes de reforma? Son una serie de disposiciones de corte legal para poder transformar el país. Es decir, analizan cuáles son las causas por las cuales el país está en bancarrota, por qué ha estado tan mal todos estos años, por qué no lo ha hecho, en fin, y entonces llega con este análisis. Y entonces las leyes de reforma llegan a ser tan fuertes, es decir, llegan a romper todo el
sistema que estaba pensado incluso para los mismos como Ford y compañía, llega a ser tan fuerte, ¿no? Que lo niegan. Entonces, si nosotros vemos quiénes son los liberales que traen todo este concepto, pues son encabezados por Benito Juárez, después Lerdo de Tejada, María Iglesias, Melchor Ocampo, Gutiérrez Zamora, José Antonio de la Fuente, Federico Zarco, ¿no? Todos estos son muy jóvenes, es decir, es una generación muy nueva, ¿no? De políticos que no coinciden con las ideas, por ejemplo, de Comunfort, ¿no? Entonces, esto es lo que proponen, ahorita las vamos a ver con un poquito más de detalle, pero sobre todo es esto, la cuestión de que se separe por un lado a la iglesia del Estado, ¿no? Y que haya de alguna manera u otra, pero que haya de alguna manera u otra un predominio del poder, en este caso civil, ¿no? Es decir, que la sociedad civil sea la que domine. Entonces, por ejemplo, está la ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la ley del matrimonio civil, la ley orgánica, ¿no? La ley sobre cultos, ahorita vemos en específico. Pero todas estas leyes lo que hacen es decir, por un lado está el Estado, ¿no? El Estado está acá, y por otro lado está el ejército acá, y por otro lado está la iglesia acá. Es decir, son cosas que deben de tener cada quien su propia esfera, no estar combinadas como anteriormente estaban. Entonces, obviamente, hay una separación de estos poderes, ¿no? En cada uno de sus niveles. Cada uno de ellos va a tener sus propias leyes. Entonces, a la iglesia, por ejemplo, le quitan bienes. Si ustedes entran a una iglesia, la iglesia no es un templo, no es del párroco, no es del sacerdote. No, esa iglesia tampoco es de la persona o de la iglesia que diga, por ejemplo, de la iglesia católica. No. En este caso, las iglesias son parte del Estado, o sea, nos pertenecen a todos nosotros como ciudadanos, o sea, las iglesias no son casas particulares, sí, ahí vive el párroco, sí, pero tiene que pagar, ¿no? Entonces tienen que pagar una cuota por usar esos templos, entonces no son suyos. Entonces, esa es una de las cosas que hacen que digamos que los curas en la actualidad, por ejemplo, ven a Juárez y lo vean como el demonio, ¿no? Así de que, ¿cómo? Entonces, obviamente, a estas leyes, pues sí, trajeron bajo el espíritu de la libertad de expresión, de imprenta, de culto, ¿no? De asociación, de correspondencia, es decir, leyes que eran imposibles en los regímenes anteriores. ¿Por qué? Porque el sistema estaba dominado prácticamente por otros poderes, ¿no? Entonces, obviamente, estas leyes van a hacer cosas digamos que ahora para nosotros serían hasta ridículas. Por ejemplo, pensar que antes se nacía, o la gente que nacía o la que moría, era registrada en la iglesia y no en el registro civil. Entonces, por ejemplo, con estas leyes, se crea el registro civil y el registro civil es el que tiene que registrarte los nacimientos o las muertes, ¿no? O los matrimonios. Y antes no, antes era la iglesia. También la ley de los cementerios, es decir, los cementerios los administraban las iglesias, no los administraba ahora como sucede. Sí, hay empresas privadas que tienen cementerios, pero son concesiones, ¿no? Es decir, no es que sea la tierra de ellos y ellos, no, o sea, son concesiones que les da el Estado para que puedan trabajar esos espacios y finalmente les dan cuentas al Estado, es decir, son asociaciones finalmente de corte civil. Entonces, estas leyes que son muy, muy, muy fuertes, pues ahorita vamos a regresar con esas, son la causa de la guerra de reforma, es decir, los conservadores van a decir, no, esto es demasiado y no podemos aceptar. Y vean si no. Entonces, por ejemplo, estas son las tres leyes principales, ¿no? La ley Juárez en este caso, es la que suprime los fueros del clero. ¿Qué significa esto? Que le quita, en este caso, el poder que tenía el clero, como decimos ahorita, ante la sociedad. Ya no se le puede cobrar diezmo a la gente. Es decir, imagínense que ustedes trabajan todo el tiempo y a pesar de que trabajan, les cobran el 10%, ¿no? Les quita el 10% de la iglesia para pagar sus sueldos de ellos. O sea,
¿quién de ustedes lo haría, no? Ahorita. O sea, ¿quién de ustedes le daría el 10% de su sueldo? Digamos? Entonces, ese es uno. Pero también esta cuestión de que todos son, los ciudadanos son todos iguales ante la ley y que ni el ejército puede, en este caso, no te puede juzgar a ti, ¿no? Pero puede juzgar a sus soldados, ¿no? Bajo las leyes militares. Pero el ejército no te puede juzgar a ti como persona civil, ¿no? Eso es muy importante. Y antes sucedía eso. Si el ejército te agarraba, te agarraba él y te juzgaba. Entonces, la separación iglesia-estado. Luego, la ley Lerdo, esta es muy importante porque esta nos va a heredar problemas que hasta la fecha tenemos. Porque esta ley lo que hace es, en este caso se llama ley de bienes muertos, de manos muertas, perdón, es quitarle a la iglesia, ¿no? Esos terrenos o tierras que tenían y que no las producían, es decir, no las trabajaban, entonces se las quita. ¿No? Les quita esas tierras y finalmente se las va a dar a algunos empresarios, algunos terratenientes que las puedan usar. Entonces, esto es el génesis de muchos de los problemas que tenemos ahora, porque no nada más se la quita, ojo, no nada más se la quita a la iglesia, también se la quita a comunidades indígenas que ellos tenían sus tierras y se las quita. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos el problema este con por ejemplo, con el zapatismo o todo ello, que finalmente se sienten, digamos, dañados o se sienten que les quitaron la tierra que ellos consideraban suya, ¿no? Entonces, obviamente, ahí se heredó un problema. Y luego la ley de iglesias, que es prácticamente la que le quita el poder económico a la iglesia, donde le quita el derecho a cobrar, en este caso, las misas, los diezmos, el derecho de bautizo, todo ese asunto. Hoy lo que se hace, aunque hay mucha corrupción también, hoy lo que se hace es que llegan y te piden una cuota, ¿no? Es decir, tú das una cuota, o sea, no te pueden dar un precio. Es decir, tú quieres bautizar a un niño y te dicen, bueno, ok, necesitamos que nos des una cuota. y parte de lo que tú quieras dar, ¿no? Y según las creencias, si vas a la iglesia católica. O, por ejemplo, nadie te dice que des un diezmo, la gente lo da de manera individual, pero no es obligatorio. ¿No? Muy bien. Entonces, esto da pie a esta famosa guerra de reforma que también se le conoce como guerra de los 3 años. Y entonces esa guerra va a ser prácticamente, nos va a servir para dos. En realidad no es una guerra así de que haya batallas memorables, sino, por un lado, ¿no? Juárez se va a ir al norte. ¿No? Para acá se ve el Juárez. Y por otro lado, el sur y el centro, o sea, la Ciudad de México, queda gobernada por un general que se llama Félix Zuluaga, que era conservador, es decir, se dividen entre conservadores y los liberales. Entonces, esta guerra lo que sirvió fue más bien para dar tiempo, ojo, muy importante, para dar tiempo de negociación. Entonces, los conservadores sacan el plan de Tacubaya y con ese es el que se va a Juárez, tiene que escapar de la ciudad y esta guerra va a ser esto. Por un lado, Juárez se va a negociar ¿quién? Con Estados Unidos. Y los conservadores, ¿con quién van a negociar? Con Europa. Entonces, por un lado, Estados Unidos está metidísimo en su guerra civil. ¿Qué significa la guerra civil en Estados Unidos? Que es la gente del norte con la gente del sur. Es decir, son los del norte que son industriales y son libertarios contra los del sur que son esclavistas, ¿no? Y que trabajan la cuestión del campo. Entonces, obviamente lo que hacen es esta guerra, estaba Abraham Lincoln de presidente, Abraham Lincoln declara que el esclavismo, se abole el esclavismo y entonces esto se levanta. Si ustedes van, por ejemplo, al sur de Estados Unidos, todavía hay ya Texas, algunos lugares, a New Orleans, a todos esos lugares, van a ver que todavía hay mucha gente que se confronta, Missouri, Mississippi, con la cuestión de los confederados, que son los del sur, que todavía ahí hay muchos de gente del Ku Klux Klan o que persiguen afroamericanos, con gente de la parte del norte, neoyorquinos, de Boston, de Virginia, ¿no? Que pues obviamente
están más por la cuestión de la producción y no por la cuestión del esclavismo. Entonces, Estados Unidos tiene un papel muy relevante porque Juárez les dice, bueno, si tú me ayudas en esta guerra, ¿no? Te voy a dar esta parte, esto que tenemos aquí que se llama Istmo de Tehuantepec, para que tus tropas puedan pasar y tengan libre comercio, libre circulación ahí. Pero Lincoln no lo acepta porque eso se da cuenta que afectaría o beneficiaría a sus enemigos del sur. Entonces, por eso no acepta. Sin embargo, no es que no haya aceptado todo, pero le dice, pero te voy a ayudar en lo que podemos, ¿no? Es decir, con algunos recursos mínimos que tenían, pero le ayuda. Y los conservadores, ellos se van a Europa, se van a negociar con Napoleón III, ¿no? Que era en ese momento el rey allá, el emperador allá en Francia, y que estaba tratando de dominar toda Europa. Y entonces pasa algo curioso. Él les dice, ok, pero ¿qué me ofrecen? ¿A cambio de qué? Y los conservadores dicen, pues todo el país, ¿no? O sea, que gobierne un emperador, o gobierne un rey, o alguien, en este caso, que tú designes para que se venga a gobernar México. Es decir, mientras Juárez le da este pedazo, ¿no? Los conservadores le dan todo el país a los europeos, ¿no? Entonces, esto es un poco como la cuestión curiosa. Entonces, esto va a hacer que esta guerra termina en los 3 años, ¿no? Cada uno de los bandos se retira con lo que ha ganado y ganan tiempo. Entonces, en 1961, una vez que regresa Juárez, ¿no? Regresa Juárez a la Ciudad de México, ¿no? Los conservadores están acá agazapados, están escondidos, y Juárez llega. Juárez se da cuenta que no hay un solo peso en las arcas, ¿no? Es decir, que las arcas están completamente vacías, no hay con qué pagar, no hay que hacer absolutamente nada. Dice, bueno, ¿con qué vamos a pagar? Bueno, pues hay que hacer dinero, pero mientras hacemos dinero o sacamos oro y todo eso, ¿con qué pagamos? Entonces, él decreta lo que se le va a conocer como la moratoria de pagos de la deuda externa. ¿Qué significa eso? Que México deja de pagar los compromisos de deuda que tiene con el extranjero. Y entonces van a haber 3 países en específico que son los que, aquí que son los que se van a ver en este caso dañados, que son Francia, Inglaterra y España. Entonces, estos países dicen, bueno, si no nos pagas, entonces te vamos a hacer pagar, ¿no? Y logran se reúnen ellos 3 en Londres y sacan la Convención de Londres. ¿Qué significa eso? Que estos 3 países van a enviar fuerzas militares a México para cobrar, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque finalmente agarra y van a llegar estas fuerzas aquí y Juárez lo recibe, dice Juárez, bueno, ok, te pago, pero no te puedo pagar en los plazos que tú quieres, pero sí te voy a pagar y cuéntale con intereses y bla, bla, bla. Ese es un poco el origen de la deuda externa de México, ¿no? Este problema grande que tenemos, que le debemos de pagar cada año muchísimo dinero a los bancos del extranjero, ¿no? Que pues no se les paga tanto el préstamo, sino más bien los intereses. Muy bien, entonces, con los convenios de la soledad, en este caso España e Inglaterra dicen, ok, nosotros nos damos por servidos, pero ¿quién no se va a ir? Porque su plan era otro, ¿no? Los franceses. Todos los franceses dicen, nosotros aquí nos quedamos porque nosotros no queremos negociar, nosotros queremos todo el país, ¿no? Entonces, obviamente, eso va a hacer que llegue la intervención francesa, lo que conocemos como la intervención francesa. Entonces, obviamente, los franceses al quedarse comienzan a entrar, traen al mejor ejército del mundo, en este caso que se llaman los suavos, ¿no? Perdón, traen al mejor ejército y los derrotan, pierden la famosa batalla del 5 de mayo y se sienten completamente humillados, ¿no? Entonces pierden la primera batalla. Pero eso lo único que hizo fue que en este caso los franceses
mandaran más militares y finalmente ocuparan la ciudad en poco tiempo. Entonces, obviamente, en Europa hay negociaciones entre el príncipe Maximiliano de Habsburgo, que era, en este caso, hermano del emperador de Austria, que era Federico de Habsburgo, y lo convence Napoleón III de venir a gobernar a México en su nombre, ¿no? O sea, que hagan un pacto, y ese pacto se llama el Tratado de Miramar, es decir, Francia, ajá, te da, en este caso, el ejército y te da dinero, a cambio tú gobiernas, ¿no? Y gobiernas a mi nombre. Entonces, Maximiliano accede y llega en el 64. Entonces, cuando llega aquí Maximiliano, una cuestión que le va a pasar es que en realidad no era una persona liberal, conservador como tal, más bien es bastante de corte liberal. Entonces, por un lado tiene en el ejército del norte a Juárez peleando, ahora sí, Estados Unidos ya ha terminado su guerra y ve que Francia está tan cerca que decide ayudar a Juárez, ¿no? O sea, lo ve tan cerca que dice, no, lo voy a ayudar. Eso es por un lado. Luego, ¿no? Juárez, perdón, Maximiliano, hace todo lo opuesto a lo que lo trajeron. Por un lado, apoya las leyes de reforma, o sea, no las deroga, cierra la Pontificia Real Universidad de México, es decir, la Universidad de la Iglesia, crea el Jardín Botánico, crea el Palacio perdón, el Paseo de la Reforma, en fin. Si ustedes van a y sería importante que lo visitaran, y si ya lo han visitado, se dan cuenta de eso, del castillo de Chapultepec, ¿no? Que era donde vivía. Entonces, el castillo de Chapultepec tiene una vista increíble, así se paran y se ve todo Reforma, ¿no? Entonces, imagínense, estos tipos, Maximiliano mandó a construir esta avenida para poder llegar ahí y poder llegar después al Zócalo, donde estaba ahí el Palacio de Gobierno. Entonces, manda a construir esta avenida. Entonces, que se llamaba antes la avenida del Emperador. Entonces, pues ya va a ser la avenida prácticamente de Reforma o pasó a la Reforma. Y luego, obviamente, entonces, su gobierno se va a venir abajo, por un lado, pues porque los conservadores le retiran el apoyo, porque lo ven que es liberal, porque en este caso Napoleón III empieza a tener problemas en Europa, empieza a perder con los rusos en Crimea y se necesita llevar todo su ejército. Entonces lleva su ejército y Napoleón, perdón, Maximiliano se queda solo. Y entonces, obviamente, eso va a hacer que tenga que tratar de negociar con Juárez. Juárez no quiere negociar con él y termina matándolo, ¿no? Termina fusilándolo en el Cerro de las tres Campanas allá en Querétaro. Entonces aquí está Maximiliano, ¿no? Y aquí está un poco en el Open Test, lo van a poder ver aquí estas gráficas con un poco de lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, finalmente en el 67 es fusilado, ¿no? Junto con sus generales, Miramón y Mejía, y finalmente va a llegar Juárez, va a regresar al poder. Entonces, en este caso, tenemos aquí una acción importante, ¿no? Juárez regresa al poder, ajá, y él llega otra vez en el 67, pero muere en el 72, o sea, todavía está unos años. Y entonces tiene a su segundo, que es Lerdo de Tejada. Ahora, ¿qué pasa en estos años que está Juárez? Esto se llama la restauración, es decir, vuelve a llegar Juárez y vuelve a poner, digamos, en orden las cosas, ¿no? Perdón. Entonces, a Juárez se le critica en ese momento de ser un dictador porque se ha reelegido varias veces. Entonces, obviamente, imagínate, él está desde el 57, ¿no? Cuando asume el poder, perdón, el 56, cuando asume el poder, hasta el 72, o sea, se aventó buenos años gobernando, ¿no? Entonces, y con todas estas guerras. Entonces, finalmente, él muere de una angina de pecho. Pero antes de morir, tuvo un problema con este general que es acá, que lo vemos, que es en este caso Porfirio Díaz, ¿no? Y entonces él tiene un problema con Porfirio Díaz
fuerte. ¿Por qué? Pues porque era un general, ¿no? Era un general que tenía mucho prestigio. Y este general había sacado, por ejemplo, los franceses la última batalla, lo saca. Entonces, él obviamente es un hombre que tiene mucho poder. Entonces, se divide, hay dos frentes. Están por un lado los que apoyan a Juárez y por otro los que apoyan a Porfirio Díaz. Entonces, lo que hace Juárez es que lo manda al retiro. ¿No? Le dice, bueno, ya cumpliste con la patria, sí, 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 sale, bye, ¿no? Y entonces Díaz dice, no, pues nada de que bye, y se revela, y con un plan que se llama el del plan de la Noria. Entonces, este plan fracasa, y Juárez, no lo mata, pues porque es un héroe de guerra, ¿no? Y finalmente le ayudó. Entonces no lo manda al penal, ni lo manda a matar, ni nada de ese asunto. Lo manda a una ciudad de Oaxaca, que es la ciudad de Tustepec. Y entonces desde ahí el general Díaz empieza a planificar su nuevo asalto al poder. Entonces muere en este caso Juárez y sube al poder su vicepresidente que es Lerdo de Tejada. Entonces, Lerdo de Tejada, en el 76, él termina su periodo y se quiere reelegir. Y entonces, ante este momento del 76, cuando se quiere reelegir, Porfirio Díaz sale con el plan de Tustepec, que curiosamente se llama, su lema es no reelección. Y con ese lema, lo que hace es prácticamente agarrar y destronar a Lerdo de Tejada y él asume el poder y ya no lo va a dejar durante más de 30 años, ¿no? Entonces se va a quedar ahí en el poder, incrustado. Entonces, vamos a ver esto y ahorita vamos a ver unos videos. Entonces, el régimen porfirista, estos 30 años, pues va a ser un régimen que en 30 años, pues va a envejecer, pues porque no hay cambios, ¿no? El mismo Porfirio se envejece rápido, ¿no? El poder lo desgasta, quiere imponer, curiosamente, Porfirio Díaz que sacó a los franceses, se trae toda la cultura francesa, ¿no? Es colonias como la Roma, esta colonia de la Condesa, o muchas colonias son afrancesadas. ¿Por qué? Porque se crearon en esta época, ¿no? Es decir, hay una influencia del porfiriato por querer copiar lo francés, ¿no? Entonces se trae al positivismo, por ejemplo, que es una ideología filosófica que estaba de moda en Francia, que lo que busca es el conocimiento científico a través de la experimentación, pero tiene una serie de cuestionamientos epistemológicos que lo hacen ahora muy criticable, ¿no? Pero en ese momento cabía, ¿no? En ese momento servía. Y entonces, tanto así que a través de esta idea del positivismo se crearon aquí en México dos grandes instituciones y una de ellas es por la cual ustedes van a estar en este curso. Una es la Escuela Nacional Preparatoria y la otra es la Universidad Nacional de México, que después se va a convertir en la UNAM, ¿no? Después de algunos años adelante. Entonces, estas dos escuelas, ¿no? La Escuela Nacional Preparatoria y la Universidad de México, van a ser la obra cumbre de esta cuestión del positivismo. Entonces, mientras pasa esto, a los campesinos los trata bastante mal y a los obreros. ¿Por qué? Pues porque se trae a las empresas, ¿no? Se trae un montón de empresas con la condición de darles prácticamente tierra y darles un montón de beneficios con tal de que estén aquí, en este caso, produciendo y contratando gente. Pero obviamente los beneficios económicos pues no son en absoluto comparables con los que les dan a sus trabajadores en otros países. Y eso que ya estaba mal. Entonces, por ejemplo, aquí los campesinos pues, viven en la pobreza extrema, ¿no? Los obreros no tienen derechos, prácticamente mueren de enfermedades, mueren jóvenes, los mineros igual son explotados y se instaura algo, ojo, porque eso se nos pregunta mucho, se instaura algo que se llama la tienda de raya, ¿no? Es decir, donde se les pagaba. Y entonces esta tienda de rayas se les pagaba con a veces unas porciones de maíz o de azúcar o de arroz o de frijoles, es decir, cosas, no se les pagaba con dinero, se les pagaba prácticamente en especie. Y muchas veces esto lo que generaba es que se hicieran
deudas tremendas. Entonces los trabajadores terminaban debiendo, ¿no? Trabajando por pagar la deuda, ¿no? En lugar de tener un modo de vida. Es decir, están sobreviviendo, no están viviendo. Entonces, obviamente, a la oposición política finalmente la eliminan, ¿no? No hay oposición, se vuelve prácticamente un dictador, no hay elecciones, pero todas las gana con fraude, y con los únicos que puede hacer algún tipo de conciliación es con la iglesia. Entonces se da cuenta que si la iglesia no puede gobernar, y entonces lo que hace es conciliarse con la iglesia, es decir, sí, 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 están las leyes de reforma, no los podemos quitar porque están en la Constitución, pero podemos hacer algunos arreglos, ¿no? Si hacernos como que no vemos cosas. Entonces, obviamente, estos son los grandes temas que le van a pegar a Porfirio Díaz y que van a dar pie para la revolución. Entonces, aquí nos vamos a quedar con ahorita, vamos a ver unos videos como de resumen, pero lo que hace Díaz para motivar un poco la parte de la revolución va a ser que le da una entrevista a un periodista del Chicago Tribune de Estados Unidos, donde le pregunta si se va a reelegir en las elecciones de 1910, a lo cual Díaz dice: no, no me voy a reelegir. Y entonces esto hace que todos los enemigos políticos de Díaz se organicen para poder competir, en este caso, en las elecciones de 1910. Obviamente, Porfirio Díaz no va a respetar esto, se va a volver a elegir en 1910 a través de un fraude, y ese es el tema el tema básicamente de lo que es la revolución. Muy bien, entonces, antes de pasar, vamos a hacer un pequeño aquí resumen de todo esto que hemos visto, de estos dos puntos, para terminar nuestra sesión. Entonces, voy a cambiar aquí la parte de la página, esta donde estamos. A ver, nos vamos a ir para acá, déjenme cambiarle. Acá está, y nos vamos para acá. Muy bien, ahí los ven, ¿no? Ahí ven, todos está la página del OpenTest, donde están los videos. Esto es un poco también para que vean un poco lo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer, acuérdense que está aquí en los videos de historia de México. Entonces, un poco vamos a ver estos dos, la Reforma y el Porfiriato, son cortos, para que terminar ahora y un poco el resumen. A ver, vamos a ver esto. La Reforma Liberal y la Resistencia de la República. Contenido: la Revolución de Ayutla, el Congreso Constituyente, el gobierno de Benito Juárez y las leyes de reforma, la intervención francesa en México y el imperio de Maximiliano. La Revolución de Ayutla. Como vimos en la lección de Historia de México 4, México, en sus primeros años de vida, fue una nación con muchos problemas que requería acción inmediata para poder sobrevivir. La pérdida de tierras como resultado de conflictos armados, la venta de territorio a Estados Unidos durante el gobierno de Santana, así como la inestabilidad económica y social en México, dieron lugar al Plan de Ayutla, pronunciado por Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort en 1854. El Plan de Ayutla buscaba destituir a Santana y establecer un Congreso Constituyente liberal, así como la restauración de una república federal. El plan ganaría popularidad hasta convertirse en una revolución armada. Para combatir dicha revolución, Santana buscó fomentar el espíritu de patriotismo para desviar la atención popular de la revolución. Por ejemplo, Santana convocó a un concurso para componer el himno nacional que usamos hasta el día de hoy. Estas tácticas no servirían, ya que la revolución de Ayutla fue una sublevación de grandes proporciones en el estado de Guerrero, que concluyó con la renuncia de Santana en 1855. El Congreso Constituyente. Bajo el gobierno interino de Ignacio Comonfort en 1856, se establece el Congreso Constituyente integrado por un grupo liberal en el cual destacaban Benito Juárez, Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo. El Congreso Constituyente redacta una nueva constitución, que es promulgada por Comonfort en 1857. La Constitución de 1857 contenía 128 artículos y establecía una república representativa, democrática y federal dividida en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Dicha Constitución se destacaba por establecer garantías individuales, incluyendo igualdad para todos los hombres, libertad de enseñanza, de imprenta y de credo, prohibición de títulos de nobleza y monopolios, la abolición de la esclavitud y separación del Estado y la Iglesia, así como la enseñanza laica.
La promulgación de la Constitución de 1857, así como la creación de la Ley Juárez, Ley Lerdo y Ley Iglesias, generó rechazo por parte de la Iglesia y los grupos conservadores al ver afectados sus intereses. El rechazo de los conservadores generó inestabilidad en el gobierno de Comonfort, quien es destituido por medio de un golpe de Estado. Por un lado, los liberales respaldan a Juárez como presidente constitucional, mientras que los conservadores nombran a Félix María Zuluaga como presidente interino, generando la llamada Guerra de Reforma entre 1858 y 1861. Durante este periodo, la República cuenta con dos gobiernos. Por un lado, el conservador en la Ciudad de México, con Zuluaga como presidente y con apoyo del ejército y la iglesia. Por otro lado, el liberal en Guanajuato y Guadalajara, con Juárez como presidente y el apoyo de un grupo militar civil. El gobierno liberal de Juárez promulga las leyes de reforma en 1859, donde destacaban la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, la Ley del Matrimonio Civil, Ley sobre Libertad de Cultos y la Ley sobre el Registro Civil. Después de 3 años de guerra, los liberales vencen a los conservadores y Juárez toma posesión como presidente de la República en la Ciudad de México en 1861. La débil situación económica de México después de 3 años de guerra interna obliga a Juárez a declarar una suspensión provisional de pagos de deuda externa en 1861. Francia, Inglaterra y España, países acreedores de la deuda, firman el Tratado de Londres, con el objetivo de obligar a México a pagar la deuda y envían buques de guerra al Golfo de México. Juárez envía al ministro de Exterior, Manuel Doblado, a firmar el Tratado de la Soledad, donde México se compromete a retirar la moratoria. España e Inglaterra aceptan el tratado y retiran a sus tropas, mientras que Napoleón III, emperador de Francia, decide continuar con la ofensiva, iniciando así la segunda intervención francesa en México. El ejército francés es inicialmente derrotado por las tropas de Ignacio Zaragoza el 5 de mayo en la Batalla de Puebla. Sin embargo, Napoleón III envía tropas adicionales que logran apoderarse de México. Para ejercer su poder, Napoleón designa a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Maximiliano y su esposa Carlota llegan a México en 1864 para instalarse cómodamente en el castillo de Chapultepec, gozando del apoyo de conservadores y la iglesia. La política de Maximiliano resulta ser más liberal de lo esperada, con aportaciones como la ley laboral con jornadas de trabajo de 10 horas, la devolución de tierras a indígenas, la limitación de tiendas de raya y la prohibición de castigos corporales. Napoleón III retira a sus tropas de México en 1867, debido a la necesidad de fortalecer el frente de guerra en Prusia. El retiro de las tropas francesas, sumado al apoyo que logró recibir Juárez por parte de Estados Unidos, debilitó significativamente a Maximiliano, quien eventualmente es tomado como prisionero en marzo de 1867 bajo el cargo de traición a la patria y es fusilado en junio del mismo año. Benito Juárez regresa a la capital en 1867 tras la victoria de la República sobre el imperio de Maximiliano y convoca a elecciones, donde es reelecto como presidente para dar inicio a la restauración de la República, periodo de 1867 a 1876, que incluye las presidencias de Juárez y Lerdo de Tejada. Durante el gobierno de Juárez se busca restablecer la relación con los inversionistas locales y extranjeros. Se crea la Escuela Nacional de Medicina, de Ingeniería y de Leyes. Se implementa el juicio de amparo para proteger a los particulares de abusos del sistema judicial. Juárez es reelegido como presidente en 1871 con la protesta de varios grupos antirreeleccionistas con líderes como Porfirio Díaz. Juárez muere en 1872 y Sebastián Lerdo de Tejada es elegido presidente. El gobierno de Lerdo de Tejada, que terminaría en 1876 tras un intento de reelección, destaca por la creación del ferrocarril de Veracruz a México, la atención a vías públicas y comunicaciones telegráficas, y las medidas en contra del clero. Repasemos el contenido de la lección 5. Estudiamos acerca de la Revolución de Ayutla, que culminó con la renuncia de Santa Anna. Conocimos la formación del Congreso Constituyente y la creación de la Constitución de 1857. Hablamos acerca de la primera presidencia de Benito Juárez y las leyes de reforma, así como la segunda intervención francesa en México y el imperio de Maximiliano y Carlota. Muy bien, perfecto. Entonces, un poco ahí también traten de irlo viendo. Vamos a comenzar la próxima clase con el Porfiriato y bueno, vamos a ir viendo estos y ustedes pueden ir viendo esto que ya lo fuimos viendo también aquí en las sesiones. Entonces, hoy vamos a terminar 5 minutos antes porque
tengo que comenzar la clase de la UNAM ahorita, luego. Y nos vemos mañana, ¿no? Ojo, mañana también tenemos clase a las 5 de la tarde. ¿Sale? Al ratito les envío esta sesión y un poco de tarea también. Nos vemos entonces mañana. Tengan buena tarde y gracias por estar. Gracias, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Bye bye. Adiós. Adiós, Ángel. Adiós, profe. Adiós, Rubén, que te va muy bien.